a esta segunda parte del cursado de esta materia. Ustedes sabrán comprender que en virtud del tema de la pandemia y en relación al tema de la virtualidad, hubo como muchos contenidos que han sido recortados. Entonces, eh, a la hora de optar sobre cuáles son los mejores contenidos, han quedado unos cuantos, digamos, ¿no? Entonces, esos son los que ustedes van a tomar como referencia a la hora de rendir el final, ¿no? El final es, eh, deben ustedes tomar un tema, preparar un tema entre 10 a 15 minutos. Se sugiere generalmente que sea como un tema amplio, que tome como diferentes autores. Ustedes ya buscan cuál es su tema de preferencia y una vez ya expuesto el tema, el tribunal se dedica a hacerles preguntas sobre otros temas del programa. En este caso, como que queda claro que en primer lugar nosotros habíamos visto, por ejemplo, el tema de la definición de lo que se entiende por etnohistoria. Muy bien el desarrollo de los parciales, he quedado muy satisfechos con las diferentes definiciones sobre etnohistoria. La que nosotros particularmente hemos trabajado es la de Daniel Santamaría, en principio con toda esa entrada de una sugerencia, dice, para historiadores. Ese fue, digamos, nuestro texto a partir del cual hemos tomado como referencia esa definición. Luego también muchos o la gran mayoría avanzó sobre el texto de Salomón, estoy hablando del parcial particularmente. Cuando uno habla sobre las características de las fuentes indígenas, se refiere a las dos primeras páginas del texto. En principio, esta idea de tratar de generar un escrito en donde se aunan dos concepciones diferentes de mundo, el mundo andino y el mundo occidental, bueno, que son aspectos, digamos, que caracterizan en principio a la fuente. Y también, bueno, los diferentes desarrollos de temas que están relacionados con el México prehispánico. La vez pasada, haciendo un reconto sobre lo que se ha visto, fue el tema del desarrollo del mundo andino, trayendo a colación el tema de los procesos socioculturales previos, ¿no? a la experiencia del Estado incaico. Eh, y ahí lo que queda claro, o lo que ponía en evidencia era que el Estado inca no era un Estado sui generis, sino que en realidad se nutre de experiencias, podemos decir así, civilizatorias, previas, que hunden sus raíces, digamos, inclusive hacia los estados teocráticos allá en el horizonte temprano, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que nosotros hemos visto horizonte temprano, periodos, en este caso, horizonte medio y horizonte tardío, los periodos intermedios, digamos, se quiere, vinculado con el tema de desarrollos regionales, ¿no? El que más nos interesa traer a colación es el relacionado con desarrollos regionales tardíos, desde el siglo XI después de Cristo, en donde encontramos como grupos étnicos, bueno, digo, huancas, chancas, los chimúes en el norte, en la costa norte peruana, por ejemplo. Acá en lo que es en la cuenca del lago Titicaca podemos mencionar los lupacas, los collas, por ejemplo, los larecajas, y obviamente también entran los cusqueños, ¿no? La etnia cusqueña. Entonces, cuando uno trata de dar, como lo vamos a ver un poquito más adelante, las características del periodo intermedio, hablamos de, bueno, obviamente no hay una instancia integradora, como en el caso previo cuando hablamos de Tiwanaku, sí hay como un ambiente político picoso en donde los diferentes grupos étnicos se van enfrentando permanentemente. En este caso, para nosotros, como lo vamos a ver también cuando hablemos sobre los inicios de ese movimiento inca, vamos a ver los enfrentamientos militares entre los chancas y en este caso los incas, ¿no? Un detalle bien interesante, pero que a nosotros nos permite tener una idea
de cuál era la situación política en este periodo de desarrollo, de los desarrollos regionales, ¿no? En este caso. He tomado como para avanzar con una breve introducción este paper que habla sobre los Andes centrales y las culturas andinas del Museo Chileno, ¿no? de Arte Precolombino, porque hay algunas ideas que me parecen como muy importante traerlas a colación. Por ejemplo, ya sabemos, y eso lo vamos a ver también en Procesos Sociales 2, que comienza el mes que viene, eh, hay numerosos pueblos y culturas, ¿no? Algunas, como verán ustedes, alcanzaron importante desarrollo y abarcaron extensas zonas, ¿no? En este caso, lo de verde hace relación al imperio incaico, a un desarrollo estatal, digamos, que en virtud de una política expansionista logra convertirse en un imperio. Imperio es, digamos, una categoría en este caso europea, ¿no? Pero que en algún sentido denota esta idea de estos estados que se van expandiendo territorialmente en base obviamente a la guerra, a diferentes mecanismos de colonización, digamos, si se quiere, ¿no? Y la otra experiencia de estado que se convierte en imperio es el imperio azteca, ¿no? Eh, Uno trata de recordar cuáles son las características, digamos, de imperio en términos conceptuales, ¿no? Es una entidad centralizadora que está regida bajo la figura de un emperador. En este caso, uno puede llamar un tlatoani, en el caso de los aztecas, o en el caso de la experiencia incaica bajo un inca, y la colla, digamos, ¿no? Entonces, en ellos, bueno, tienen como características divinas, eh, en ellos se concentra, digamos, el poder político. Cuando hablamos de Estado, en el caso de nuestro, también, bueno, no hay que olvidarnos de una alta complejización en el manejo burocrático. Son experiencias de Estado que cobran un tributo, es decir, hay toda una maquinaria burocrática, también ideológica, que intenta cooptar la mayor cantidad de excedente a través de diferentes tipos de mecanismos, ¿no? En el caso del mundo azteca, lo que queda claro es que al tributo lo pagaban todos, ¿no? Ya sea en fuerza de trabajo, ya sea, uno puede decir, en servicios, en productos de la tierra, en artesanías, etcétera. En el mundo incaico, como ustedes lo habrán ya leído en Baxtel, como así también en Rostorowski, al que les tocó, la modalidad de cumplir con las exigencias tributarias de parte del Estado incaico va a ser a través de la fuerza de trabajo, ¿no? Hay casos como excepcionales, en el caso de la costa, por ejemplo, que los pescadores cubrían las cuotas, en este caso tributarias, en productos tales como, por ejemplo, el pescado, ¿no? En este caso, y no en fuerza de trabajo, porque acá lo interesante de esta relación que establece el Estado incaico con sus comunidades a través del cobro de un tributo, el elemento que interviene en esa lógica de la reciprocidad es el tema de la tierra, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, quienes tributan en el Estado inca son aquellos que tienen acceso al recurso, en este caso tierra y agua, dentro del contexto obviamente de un ayllu, ¿no? Y obviamente coordinado por un curaca. Entonces, para avanzar sobre esta frase, entonces hay algunas experiencias civilizatorias claras, en el caso de América, que es el caso azteca, también tenemos los mayas y también los incas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué sucede en los otros territorios, ¿no? Donde no hay este desarrollo de Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es la Amazonía, encontramos los horticultores, por ejemplo, ¿no? En lo que es, por ejemplo, la región estadounidense actual, encontramos grupos de cazadores, por ejemplo, la cultura del desierto al norte de lo que actualmente es el México, en la Patagonia también grupos de cazadores, ¿no?
Es decir, que encontramos, para terminar esta partecita, una diversidad de grupos étnicos que están organizados de manera distinta, en principio, pero que muestra o que en algún sentido más adelante va a implicar la configuración del avance de los españoles en términos territoriales. Digo, en un primer momento los castellanos van a avanzar y van a controlar territorialmente y políticamente en una primera fase todos aquellos territorios que antes o que en ese territorio anteriormente hubo la preexistencia de un Estado. Hablo de los aztecas y de los incas, mientras que le va a costar muchísimo poder ingresar territorialmente y colonizar territorios en donde los grupos étnicos, en primer lugar, no estaban habituados al pago del tributo, eh, a la presencia de un Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la conclusión definitiva es que la América es una América diversa. Entonces, en los Andes centrales, ya sabemos, la cultura inca o la civilización inca es como la más importante, que es la que se desarrolla entre los 1200 y 1532 después de Cristo, que es cuando llegan los castellanos, ¿no? Hay algunos que, bueno, acá hablan sobre entre los 1200, hay algunos que dicen, bueno, que la existencia del Estado incaico es tan solo de 100 años, ¿no? Es decir, que sería más o menos entre 1432 en adelante, cuando logra, digamos, forjarse esta idea del desarrollo imperial, digamos. Entonces, eh, ese es un primer punto de referencia. Acá tenemos, bueno, algo que ya les dije anteriormente, solo con otras palabras, ¿no? El Estado inca no es un Estado sui generis, sino que se nutre de las experiencias civilizatorias anteriores. Entonces, dice, el poder de los incas se basó en el talento de unir y combinar los avances y conocimientos más antiguos e importantes de todas las culturas, ¿no? Y si uno mira el mapa, en principio lo blanco es el territorio en el cual se expande el Estado incaico. Pero también tenemos como diferentes puntos verdes, dice, culturas desaparecidas en la época inca, por ejemplo, Tiwanaku recuerdan ustedes, el Horizonte Medio, Chavín, el horizonte temprano. Y después tenemos otros puntos verdes como Paracas, Nazca, también tenemos Moche, Chimú, Chancay. Bueno, todas esas son experiencias que uno las podría situar en los desarrollos regionales, ¿no? Entonces, nada de lo incaico es nuevo, sino que se retoma ese desarrollo sociocultural previo, ¿no? Cuando hablamos sobre la idea de la reciprocidad, por ejemplo, cuando uno habla sobre la idea del Ayllu, esta unidad, digamos, de producción, cuyas vinculaciones se dan a través del parentesco, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la idea de la caminería, por ejemplo, proviene, fíjense ustedes, de la experiencia Wari, ¿no? Al igual que el desarrollo, en este caso urbano. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, quería que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cultura tiwanaco, obviamente tiene su influencia, particularmente en lo que se refiere al tema de la arquitectura, ¿no? Principalmente, y obviamente también en lo que se refiere al tema de las influencias a través de las deidades, ¿no? Entonces, dice, durante la expansión tiwanaco, los incas aprendieron de esa cultura las estrategias y uso de la piedra en las construcciones y otras artes técnicas como la ganadería de camélidos, muy características y propias del altiplano. Ustedes recuerden muy bien que en el Horizonte Medio, Tiwanaku tuvo una gran influencia, una gran irradiación civilizatoria, digamos, se quiere, sobre un amplio territorio junto con los Wari, ¿no? En este caso. Ahí está Wari. Wari, fíjense, en la cultura esta se caracterizó por conformar, dice, uno de los primeros ejércitos a tiempo completo. Lo de la urbanización es un aspecto clave también.
que es retomado por los incas. Eh, Acá también tiene que ver con el tema de todo el desarrollo de la caminería, de los caminos, que también es propio del imperio Wari, ¿no? Entonces, tanto Tiwanaku como Wari han tenido como aportes muy importantes a la civilización incaica. ¿No? El Cusco, fíjense, dice la cuna del imperio. Más adelante vamos a analizar un poquito el texto de Rostorovsky, de un libro que lo tengo acá. El libro se llama eh, Historia del Tahuantinsuyo, y hay un primer capítulo que me parecía como importante tenerlos en cuenta, que es el inicio del desenvolvimiento inca, ¿no? Entonces, el área nuclear de la cultura inca, como ustedes ya saben, se encuentra en el Valle del Cusco, y este valle era especial porque une, fíjense, tres paisajes, ¿no? La sierra montañosa, la selva amazónica y la extensa altiplanicie andina, permitiendo el cultivo y el aprovisionamiento de diferentes productos usados como alimentos y materias primas, ¿no? Por ejemplo, a muy pocas horas del Cusco queda Paucartambo, ¿no? Por ejemplo, que es un lugar donde se produce la coca, pero es un lugar que está en lo que es la ceja de selva, ¿no? No hay que recorrer tanta distancia. Por ejemplo, Urubamba, todo lo que es la región donde actualmente está el Machu Picchu es zona selvática. Y mirando hacia, bueno, y el Cusco está más o menos ubicado hacia 1800 metros sobre el nivel del mar, tiene como casi la misma altitud de Salta, en este caso. Bueno, es un valle que se caracteriza principalmente por la amplia disponibilidad de tierra para el cultivo, en este caso las condiciones climáticas son óptimas, perdón, para el desarrollo, por ejemplo, de una agricultura vinculada con la producción del maíz, entre otros detalles, y obviamente hacia el sur, ya yendo, digamos, para la cuenca del lago Titicaca, ya nos topamos con otro piso ecológico que es el altiplano, ¿no? Ahí están entonces, ustedes pueden ver las tres imágenes y la posición estratégica, podríamos decir así, del Cusco en lo que se refiere al tema de su vinculación con los diferentes pisos ecológicos. Como ven ahí, hay un croquis de lo que es la ciudad del Cusco. Esta se convirtió, ya ustedes saben, en la capital del imperio. Eh, si ustedes han podido leer el texto de Baxtel, el Cusco es, bueno, lo que dicen todo el mundo, ¿no? El ombligo del mundo, pero en términos más académicos sería el Taipi, ¿no? El Taipi, o el centro mediador entre las cuatro partes, ¿se acuerdan? Entre los cuatro cuadrantes, Chinchaysuyu, Collasuyu, Antisuyu, Kuntisuyu, ¿no? En este caso. Y ahí también algunas fuentes, algunas crónicas hablan que la ciudad también se dividía en cuatro partes, ¿no? Esos cuatro cuadrantes que uno lo puede ver en su extensión en el mapa, también se lo podía advertir en lo que se refiere a en la ciudad cusqueña, ¿no? Lo interesante de la ciudad de Cusco es que, eh, perdón, con la fundación del Cusco en manos de los españoles, lo que se hace es aplicar una política de sustitución. Por ejemplo, sobre lo que era el Coricancha, se va a construir el templo de los dominicos, por ejemplo, donde, eh, donde estaba emplazado el templo mayor, que es en la actual Plaza de Armas, se construye, por ejemplo, la catedral. Entonces, el Cusco es una ciudad que utiliza los cimientos de la ciudad incaica y en donde obviamente se producen las construcciones propias de los españoles, ¿no? En este caso. Ese es un detalle que, bueno, después lo vamos a ver en Procesos Sociales 2. Ahí están los cuatro cuadrantes que yo les mencioné
anteriormente, ¿no? Para decirlo rápidamente, Collasuyo, fíjense en ustedes, Collasuyo que está de rojo, ¿se ve? En la parte central, como de marrón, está Antisuyu, hacia la selva, digamos, orientado hacia la selva. Como más pequeño, el verde es el Kuntisuyu, que sería como la zona de Tarapacá, la zona del desierto de Atacama, para la zona de Arequipa, ahí está la ciudad de Arica, de Tacna, inclusive un poco más al sur, esa sería la región del Kuntisuyu. Y la zona del Chincha y Suyo, como que es la zona más importante, el cuadrante más importante en realidad, si lo miramos a Bastel, eso está como ubicado hacia el norte, y el centro, como verán ustedes ahí, será el Cusco, que sería el centro ordenador, ¿no? De estos cuatro cuadrantes. Si bien uno podría decir, bueno, el Chinchillo está ubicado al norte, bueno, estos cuadrantes no son cuadrantes eh, similares en cuanto a su extensión, digamos, se quiere, sino, como ustedes pueden ver, sus proporciones distintas, ¿no? Siendo como la más importante, obviamente, Chinchaysuyu y el Collasuyo. Obviamente nosotros pertenecemos al cuadrante sur, en este caso el Collasuyo, y siguiendo Bastel, obviamente esto tiene una lógica en lo que se refiere a su ordenamiento en cuanto a su importancia. ¿No? Inclusive se puede hacer todo un juego semántico, ¿no? Cuando uno dice Chinchaysuyo, dice masculino-masculino. Cuando habla sobre el Collasuyo, dice masculino-masculino. Cuando hablamos sobre el antisuyo es masculino-femenino, y cuando hablamos sobre el cuntisuyo es femenino-masculino, ¿no? Y ahí también le podemos dar como cierta importancia a los cuadrantes, ¿no? El cuadrante 1 sería chinche y suyo, el 2 sería cuntisuyo, el 3 antisuyo, el 4 cuntisuyo. Y también podemos hacer un juego vinculado con el tema de la dualidad, ¿no? Chinche y suyo y antisuyo es la parte de arriba, y Collasuyo y Kuntisuyo sería la parte de abajo. Lo de arriba sería hombres, lo de abajo sería, bueno, perdón, lo de arriba sería masculino, lo de abajo sería femenino, ¿no? Que tienen que ver, leía el texto de Rostorovsky, tiene que ver con el pensamiento andino, ¿no? Cómo se ordenan o cómo se ordena la cosmovisión andina en torno a la dualidad, en torno a la cuatripartición, por ejemplo, entre otros aspectos. Entonces, ahí están los cuatro cuadrantes que les menciono. Con respecto al tema de la expansión del imperio, que es lo que en principio ustedes van a leer en el próximo práctico, lo interesante son las diferentes políticas de colonización llevadas a cabo por, en este caso, el imperio inca a través de sus incas, ¿no? Y sus políticas de Estado, digamos, ¿no? En este caso. Pero lo que sale, lo que uno puede traer a colación acá es que, como estrategia, dice, de conquista, los incas no utilizaron la fuerza, sino la diplomacia, sobre la base de regalos y alianzas, aunque siempre respaldadas por la presencia de un ejército fuerte y sumamente experimentado. Bueno, eso es así, pero no tan así, ¿no? Porque ¿qué pasa con con aquellos grupos étnicos, con los señoríos, por ejemplo, que se negaban a someterse, ¿no? A una política colonizadora? Obviamente que estos eran arrasados en términos militares, ¿no? Entonces, sí está claro de que una primera instancia era una instancia de negociación, una instancia diplomática, donde se activaba el famoso engranaje de la reciprocidad. Recuerda, el concepto de reciprocidad es un concepto bien interesante que nos permite a nosotros entender la lógica de la circulación de los bienes hacia el interior, ¿no? En este caso del Estado incaico. Nos permite también entender los mecanismos, cuando uno habla sobre los principios de reciprocidad, redistribución y su vinculación con el tributo, respecto a cómo el Estado logra absorber gran parte del excedente, ¿no? En este caso. Pero también es un punto de referencia inicial, según Rostorovsky, que ha permitido a los incas el acceso a recursos para luego ir activando el tema de la reciprocidad. Es más, Rostorovsky habla particularmente sobre
cuál sería el móvil de la expansión imperial, y mucho tiene que ver con la necesidad de acceder a determinados tipos de bienes para mantener esta lógica de la reciprocidad, ¿no? Entonces, eh, también dice, así establecían contactos con los grupos a conquistar. Acá está, acá aparece, dice, le ofrecían regalos a sus jefes, hacían ceremonias, y le iban convenciendo de los ventajosos que eran unirse a ellos. Para esto enviaban, bueno, un virrey, en realidad un virrey, un funcionario, que hacía las negociaciones y se relacionaba con los jefes locales, ¿no? Eh, bueno, en un detalle acá, cuando uno lee el texto de Rostorov que ustedes han leído, dice, entre el ruego y la dádiva, ¿no? Hay toda una instancia previa de ruego, en la cual el jefe étnico podía aceptar o no, o sea, ¿no? Podía decir no me convence, ¿no? Entonces el Inca tenía que apostar, o tenía que doblar la apuesta, volver a rogar y entregarles las dádivas, ¿no? Esto es propio, digamos, del pensamiento andino y bien interesante, ¿no? A la hora de tratar de dar una explicación respecto al tema de la expansión del imperio. Obviamente que cuando uno analiza los incas, los 12 incas, encontramos que hay como una división entre los incas que son míticos, por ejemplo, Manco Cápac, por ejemplo, y hay otros que a través de las evidencias etnohistóricas queda claro sobre su existencia. Y el más importante de todos es Pachacuti Inca Yupanqui, entre otras cuestiones, por la conquista, ¿no?, territorial que produce hacia lo que es el norte. Después tenemos, por ejemplo, hacia Chile, ¿no? Topa Inca Yupanqui, ¿no? Esto ustedes los van a poder ir leyendo, ¿no? En relación a cuando tratemos de dar explicación sobre las diferentes, en este caso, políticas de expansión. Eh, un aspecto que retoman los incas de la experiencia Wari tiene que ver con el tema de los caminos, ¿no? Entonces, obviamente acá dice para el control y el transporte de productos por todo el territorio, expanden una red desde el norte hacia el sur. Ahí ya vamos a ver en un mapa una caminería central, digamos, si se quiere, de la cual derivan otras secundarias. Eh, Hay como diferentes formatos de caminos realizados con diferentes tipos de materiales, ¿no? Eso lo vamos a ver nosotros cuando analicemos la expansión incaica en el noroeste argentino. Acá ustedes pueden ver algunos formatos, ¿no? Algunos tipos, unas tipologías de caminos. Algunas son embedrados, fíjense como la primera imagen, la construcción de puentes colgantes que permiten la vinculación de un lugar a otro. En el desierto, por ejemplo, este debe ser de Atacama, veremos cómo se va perfilando un camino a través de mojones o de piedras que permiten señalar su orientación. Esto casi es como la recta de Tintín, ¿no? Acá en Cachi, donde uno puede observar todavía los vestigios de esa caminería incaica. También, bueno, obviamente que por esos caminos transitaban los funcionarios, ¿no? Principalmente, bueno, el ejército, pero también los chasquis, ¿no? Que son los que llevaban determinados tipos de información, ¿no? Y dentro de ese contexto, para que ustedes no se olviden, porque lo vamos a poder observar más claramente con lecturas en Procesos Sociales 2, es el tema de los tambos, ¿no? Los tambos eran como lugares estratégicos de descanso, donde se producía el cambio de un chasqui por otro, donde se podían abastecer de determinados tipos de insumos. Estos tambos eran lugares que eran mantenidos principalmente por los integrantes de las comunidades vecinas, ¿no? Entonces, esto dice, esta costumbre fue tomada por la cultura moche y posteriormente de Guay. Acá tienen, no sé si ustedes lo pueden observar, el mapa del camino del Inca, ¿no? Hay toda una red de caminos, el Capañán, dirán, ¿no? Acá está, ¿no? Este mapa se muestra
como el camino del Inca o Capañán unía la costa, acá pueden ver, con la cordillera, ¿no? Las provincias del sur, acá hacia el norte. Dice, ciertos tramos se construyó un tambo, que era mantenido por la población local, como ya les dije, a través de servicios tales como la MITA, por ejemplo, ¿no? Este sistema de prestación rotativo, como ustedes habrán leído, en el cual los viajeros se albergaban para seguir su trayectoria. Entonces, esta red de caminos, en principio, resulta como muy importante porque permite el flujo de información, de productos, de bienes, hasta de los propios ejércitos, digamos, en este caso, ¿no? Bueno, detalles de la arquitectura incaica, obviamente que fue monumental, construyeron ciudades, templos, palacios, hay como, si ustedes buscan en Google, hay una diversidad de imágenes respecto al tema de los diferentes sitios arqueológicos que denotan, bueno, toda esta estructura monumental, ¿no? Sacsayhuamán, por ejemplo, muy cerca de Cusco, tenemos el propio Machu Picchu, tenemos otros sitios que han sido descubiertos recientemente, demuestran en principio las características arquitectónicas que la vamos a ver en alguna ocasión. Lo interesante de esto que ustedes pueden ver ahí es lo que se esconde detrás de estas construcciones, ¿no? Uno dice la capacidad del Estado para poder movilizar una importante fuerza de trabajo a través de la MITA, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice las comunidades deben enviar a la MITA una cantidad de población, es para la construcción, entre otras cuestiones, uno dice de la caminería, del mantenimiento de los tambos, para el ejército y para la construcción y el mantenimiento de las obras públicas, ¿no? Detrás de todo esto, obviamente, hay un sector que se encarga, entre otras cuestiones, de labrar las piedras, habrá otro sector que se encarga del traslado de la misma, hay ingenieros, hay gente experta, digamos, en lo que se refiere al tema de la construcción, es decir, hay toda una puesta en escena de una estructura, ¿no? que demanda fuerza de trabajo y conocimiento, ¿no? En este caso, también vinculado con el tema de la ideología, ¿no? No se construye una ciudad en cualquier lado, sino que responde a una lógica, ¿no? Ideológica. También tenemos, bueno, esto un detalle bien interesante, es que si uno ha de poner, bueno, el imperio incaico dura 100 años en su trayectoria política. Eh, y termina cuando los españoles llegan a la costa, en este caso peruana, en 1532, en este caso tropas encabezadas por Pizarro, aprovechan cuando llegan al territorio una especie de conflicto político que existía entre ese momento entre Huáscar y Atahualpa. Ellos, la mirada de los españoles es un conflicto dinástico eh, entre estos dos líderes, obviamente que se aprovecha de la situación, terminan asesinando a Huáscar o en todo caso genera todas las condiciones para que la gente de Atahualpa termine matando a Huáscar y en algún momento Atahualpa es tomado como prisionero por Pizarro y luego obviamente es asesinado, ¿no? Y de esa manera el imperio incaico entra en un proceso de decadencia. Ustedes pueden ver acá, bueno, por un lado está Atahualpa, verán en la imagen de Huampoma de Ayala, dice Pizarro y Atahualpa, este es un dibujo de Huampoma, y Ejecución de Atahualpa, dibujo de Huampoma. Este de acá, el dibujo de la muerte de Atahualpa, está mal hecha porque en principio veremos que tiene que ver con un mito propio del siglo XVII que después lo vamos a explicar, que es el mito del Incarri. Bueno, incas actuales, esto de ese chinchero, eh, el detalle, acá tengo algunas otras imágenes para traer a colación. Hay muchos aspectos, por ejemplo, en su textilería en general, que son las que se siguen conservando en la actualidad y que siguen esa lógica propia del mundo andino, ¿no? En relación al tema de la economía de los incas, hoy ustedes me van a explicar
sobre estos dos principios que son el tema de la reciprocidad y de la redistribución. Uno piensa, dice, ¿no? En el caso, la vez pasada, a uno de sus compañeros me habla sobre el tema del comercio, ¿no? En el mundo azteca, eh, uno puede leer textos que hablan sobre el comercio a larga distancia, inclusive sobre el mercado, ¿no? Este muralista famoso, Diego Rivera, hizo un famoso mural sobre el mercado de Tlatelolco, donde obviamente se intercambiaban diferentes tipos de productos y en esos mercados inclusive se utilizaba una cuasi moneda que era, por ejemplo, el cacao o algún tipo de tela, ¿no? En el caso de los Andes, en este caso meridionales, el comercio tal cual como uno lo conoce o tal cual como se ha perfilado en el mundo azteca, no existe. Entonces, las preguntas se fundamentan tratando de dar respuesta a cuáles son los mecanismos que permiten la circulación de los bienes, es decir, que en principio las comunidades puedan acceder a recursos que de repente no se pueden producir en sus zonas, ¿no? En sus espacios de asentamiento permanente. Y la vez pasada hablábamos del control vertical de pisos ecológicos, si ustedes recuerdan bien, un texto de John Murra, pero también hablábamos, por ejemplo, tratando de caracterizar esta lógica de acceso a los recursos de un ideal de complementariedad de la dieta, por un lado, pero también de lograr el ideal de autosuficiencia. También en algún momento se habló del trueque, pero es un trueque que se daba a nivel del interior de las comunidades, no fuera de las comunidades, sino al interior era intraétnico, ¿no? Entre otros aspectos. Pero también a la hora de dar una explicación sobre la circulación, en este caso de los bienes hacia el interior del territorio incaico, podemos decir que se utilizan como dos principios, la reciprocidad y la redistribución. La primera significa, dice, que si alguien recibe algo de otra persona, en algún momento debe devolver algo equivalente, ¿no? Puede ser bienes o servicios, siempre que el valor sea correspondiente. Ahí se suma Samantha. Muy bien. Entonces, en este caso en particular, si uno recibe de otra persona, por ejemplo, eh, fuerza de trabajo, lo que debe de devolver es fuerza de trabajo, en este caso. Es una idea, un don y contradón, ¿no? Esa idea de la reciprocidad se puede dar en diferentes tipos de niveles, ¿no? Entre familias, al interior del AIYU, o como ustedes pueden ver también, en su vinculación entre el Estado y las comunidades. Obviamente que es una reciprocidad que uno puede decir asimétrica, digamos, ¿no? Por ejemplo, dice, el Inca exigía a cambio fuerza de trabajo para realizar distintas tareas, desde cultivar las tierras, en este caso del Inca, las tierras del Estado, digamos, en este caso, hasta tejer, hacer cerámicas y otros productos que eran almacenados en las bodegas, ¿no? Este tributo en trabajo se llamaba mita, ¿no? Dijimos también hace rato que la exigencia de fuerza de trabajo era para el ejército, por ejemplo, para la construcción de obras públicas, como los templos, las redes camineras, los andenes de cultivos, que no lo hemos mencionado anteriormente, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, es bien interesante ver el modo de cómo la reciprocidad, la redistribución y el tributo se vinculan, ¿no? En términos, podemos decir, operativos. Eh, Obviamente que uno de los motores económicos del desarrollo y expansión inca fue la agricultura, ¿no? Para lo cual se utilizaron sistemas de andenería o terrazas que eran construidas en los valles o las laderas de los cerros, ¿no? Y ahí se plantaban y cosechaban maíz, papa, ají, yuca, etc. ¿No? Ustedes pueden ver acá, fíjense, eh, cómo se aprovechan los microclimas que uno puede encontrar, en este caso, en las laderas de los cerros. La primera imagen es Pisac, por ejemplo,
en la parte de abajo también se observan campos de cultivo, y es que es un valle que se conforma a las orillas del río Urubamba. Este de acá, la verdad que no lo conozco, me imagino que queda muy cerca del Machu Picchu, fíjense, y este de acá tampoco tiene nombre. Lo interesante de este detalle también es cómo logran generar todo un sistema hidráulico para que, en este caso, el agua pueda llegar, ¿no?, a los cultivos, ¿no? El quipu, ya saben ustedes, era un sistema de registro para calcular y contar los bienes que se guardaban, ¿no? Y el funcionario que estaba a cargo del quipu era el quipu, en este caso, Camayoc, ¿no? Que eran los especialistas quienes aprendían a leer, a hacer y almacenar, bueno, en este caso almacenar así los quipus en una escuela especial, ¿no? Entre otros detalles, como para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. en relación también a los servidores de los llanas, hay un texto de Nathan Bactel, Mm. es como algo polémico, digamos, ese término sería así, porque no saben si son esclavos, si son, Sí, este, pertenecen a alguna élite, no sé, no, no élite no, pero son separados de la familia, del ayu. Eso exacto. también me llama la atención, profe. Bueno, los llanas o llanaconas se dice que están desascriptos de sus comunidades de origen, ¿no? Y que cumplen como de diferentes tipos de tareas para el Estado incaico. Algunos, por ejemplo, están al servicio permanente de las panacas, ¿no? Que son estas familias reales de donde en algún momento surgió un inca y que tienen la responsabilidad de cuidar la momia del inca. Hay otros llanas, por ejemplo, que cumplen las funciones de carácter administrativas, son mucho más específicos, digamos, en su tarea como funcionarios. Hay otros, obviamente, que están a disposición del Inca, dada su nivel de especialización. Algunos son olleros, por ejemplo, algunos son tejedores. Dentro de la categoría de yanaconas están también las aglias, ¿no? Recuerden ustedes que son estas niñas que por su belleza principalmente son extraídas de las comunidades de origen y son situadas en lo que se llaman los agliahuasis. Algunas son, por ejemplo, cumplen roles asociados directamente con lo religioso, están en el templo del sol o de la luna, por ejemplo. Hay algunas que son intercambiadas o son concedidas a través del sistema de reciprocidad, son intercambiadas, podemos decir así, y contribuyen a forjar vínculos de alianza, ¿no? Como esposas principalmente. Hay otras que son tejedoras, hay otras que hacen chicha. Es decir, que tenemos como diferentes tipos de categorías, en este caso de las águilas, como así también categorías de llanas, ¿no? De llanaconas, eh, pero que lo interesante del detalle es que no tienen vínculo ni con ni con el curaca de un ayllu, ni vínculo con una tierra, ¿no? En este caso, con la tierra, podemos decir así. Entonces, los llanas, en este caso, cuando llegan los españoles, ven que responden directamente al Estado, entonces ellos interpretan particularmente que son esclavos, ¿no? Pero en realidad son sirvientes que viven como diferentes tipos de situaciones dentro de lo que es la estructura de dominio incaico, ¿no? En este caso. ¿Les parece que hagamos un cortecito, ¿no?, de 10 minutitos y volvemos con la otra parte que preparé para el día de hoy? Bueno, profe, Bueno, buenísimo. Son y 27:35 volvemos. Me voy a tomar agua y volvemos con la segunda parte. bueno, Muy bien, gracias.
Bueno, continuamos con la segunda parte de esta clase y como ustedes pueden ver ahí, voy a utilizar un texto de María Rostorowski, ¿no? De este libro que les mencioné que se llama Historia del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, ella tiene un capítulo que se llama Inicios del Desenvolvimiento Inca, trayendo a colación, bueno, aspectos que tienen que ver con dos mitos. Uno, obviamente, que es el mito de origen, podríamos decir así, de los incas, y el otro haciendo alusión al tema de la guerra entre los incas y los chancas, que es el momento fundante a partir del cual esa experiencia civilizatoria logra transformarse de Estado a un imperio, ¿no? Entonces, el texto que trae a colación ella resulta muy interesante por muchas razones, ¿no? En primer lugar, si hemos de situar históricamente, podemos decir así, los inicios del desenvolvimiento inca, los debemos situar en tiempos de lo que se llama eh, el intermedio tardío, ¿no? El de los desarrollos regionales que se promueven luego de la desaparición del imperio Huari y Tiwanaco. Entonces, es en ese contexto en donde se da un clima favorable para la guerra, en donde hay como grupos étnicos que permanentemente están tratando de obtener la hegemonía, digamos en este caso, bueno, en ese contexto donde se desarrollan como señoríos tales, como ya le dije, como el Lupac, Collas al sur, por ejemplo, Chimú al norte, eh, eh, uno dice, bueno, los chancas, los huancas, entre otros, ¿no? Es allí donde podemos situar todo un proceso de migración permanente de grupos étnicos que están buscando, en este caso, tierras aptas para el cultivo. Es decir, los que migran en ese proceso son pueblos principalmente agricultores. Entonces, trayendo algunas ideas sobre lo que es el mito de origen y que seguramente ustedes ya conocen, tenemos como dos, ¿no? En principio tenemos el mito eh, relatado por Garcilaso de la Vega, recuerdan ustedes este mestizo que escribe una especie de proyecto político o que intenta rescatar el pasado incaico en el siglo XVII. Él habla sobre dos figuras que son claves, que son Manco Cápac, perdón, y Mamá Ocllo, que migran en búsqueda de un valle escogido, ¿no? Ellos son dos figuras o dos héroes civilizatorios que surgen de la cuenca del lago Titicaca, algunos dicen de la isla del Sol, en este caso, y que van migrando, entre sus manos llevan una barra, en este caso de oro, que la idea era que cuando la arrojaran, si esta barra de oro se hundía, en este caso en el suelo, ese era el lugar escogido, ¿no? En este caso, estos héroes civilizadores obviamente llevan agricultura, todo el conocimiento para la producción del maíz, etc. Entonces, esto dicho groseramente, pero bueno, teniendo algunas referencias sobre ese mito de Garcilaso de la Vega. Según dice la amiga Rostorowski, este mito fue redactado eh, eh, tratando de dar respuesta a los occidentales principalmente. Entonces hay algunas cuestiones que quizás en su lógica de la escritura le podemos poner como una tela de juicio, ¿no? En este caso. Entonces ahí está, ¿no? Dice, es una versión arreglada para los españoles. Pero también la amiga Rostorowski analiza una versión que ella considera que es andina, como veremos un poquito más adelante respecto al tema de las características. eh, Esa versión andina eh, es así porque está presente en el relato
por ejemplo, ideas tales como el de la dualidad, el de la cuatripartición, y otros elementos simbólicos, como el tema de lo lítico, de las piedras, ¿no? En este caso. Eh, Ella utiliza la versión andina que llama el mito de los hermanos Ayar. Bien interesante porque lo vamos a ver también en Procesos 2, cuando hablemos respecto al tema de la diferencia que hay, por ejemplo, en lo que se refiere a de dónde viene el hombre, ¿no? En el caso occidental, y siguiendo el Génesis, el hombre es creado por Dios. Mientras que acá, en la versión andina, el hombre y obviamente las mujeres, o los hombres y las mujeres, surgen por generación espontánea, es decir, nadie los crea, ¿no? En este caso, como lo vamos a ver en el relato, surgen espontáneamente de unas cuevas, ¿no? En un lugar que se llama Pacaritambo, ¿no? En Pacaritambo está ubicado lo que se llama el Cerro Tambococo, y en ese cerro se pueden encontrar como tres ventanas, ¿no? De una de las ventanas, insisto nuevamente, por generación espontánea, surge un grupo, ¿no? Esa ventana se va a llamar Maras Toco, de ahí surge el grupo étnico que uno conoce con el nombre de Maras. De la otra ventana, Sutik, surgen los Tampus, y de Capac Toco, Toco surgen los hermanos Ayar, ¿no? Estos hermanos Ayar son cuatro hombres y cuatro mujeres. La primera pareja, fíjense, está compuesta por Ayar Ucho y Mama Oglio, el segundo Ayar Cachi y Mama Huaco, el tercer grupo, podemos decir Ayar Mango y Mama Ipacura, y la cuarta pareja, es así, la cuarta pareja, Ayar Auca y Mama Rawa. De de estos hermanos, hablamos de varones, el más importante es Ayarucho. Y de las mujeres, hay como, de acuerdo a las fuentes que uno analice, tenemos a Mama Oclio, pero aparece en la escena Mama Guaco, que tiene como ciertas cualidades asociadas con el tema de la guerra, ¿no? Es muy belicosa, particularmente ella, y es bien interesante cuando uno analiza estas lógicas de la dualidad, particularmente, ¿no? Entonces, tenemos, para volver a insistir entonces, que de manera espontánea, en un lugar de Paraquitambo, del Cerro Tampococo, surgen estos cuatro hermanos Ayar de manera espontánea y que inician un proceso de migración en búsqueda de la tierra prometida, podemos decir así, ¿no? O en todo caso, del Valle Escogido. Siguiendo con esta lógica, acá está, eh, ellos inician un largo periodo de transhumancia, es decir, que no llegan directamente al Valle del Cusco, sino que en el camino se van instalando en diferentes valles, donde obviamente practican la agricultura, ¿no? Ellos lo que están buscando, como ya les dije, son las tierras apropiadas para el desarrollo, en este caso, de la agricultura. No, ya les dije o les hablé sobre el tema de Mamahuaco. Esta aparece, fíjense acá, como madre de Manco Cápac, en una especie de relación incestuosa entre ellos, ¿no? Lo que dice la amiga Rostorowski es que hay un binomio, que aparece el binomio madre-hijo o el binomio hermano o hermana, ¿no? Y que en esos binomios está ausente la interdicción realizada por el padre en el interior del triángulo, ¿no? Entonces el padre está ausente en este binomio. Siguiendo con el relato, fíjense, en esa instancia de la transhumancia, en un primer momento no tardaron en deshacerse de Ayarcachi. Recuerden ustedes, Ayarcachi era el segundo de los hermanos en esta versión. Se deshacen de él, dice el relato, por temor a sus poderes mágicos, ¿no? Al leer el relato, dice
que él tiraba una piedra con su onda y eso generaba graves daños. Entonces, generan como un engaño y lo obligan o lo inducen a que retorne a Pacaritambo, que es el lugar donde estaba la cueva, para traer el napa. El napa era como, ¿no?, una corona, ¿no? Que tiene como, o está asociado al símbolo, en este caso, ¿no?, de un dirigente, ¿no? Entonces, cuando él entra, en este caso, en la cueva, este es encerrado para siempre. Entonces, de los 4 hermanos, quedan 3, ¿no? Ese proceso, ya dije, de migración constante, pero que no es lineal, ¿no? Porque se van como asentando permanentemente en otros lugares, ¿no? Es así, por ejemplo, que en Quiquirimanta, que es otro lugar donde se van a asentar antes de llegar al Valle del Cusco, se ha decidido que Ayar Uchu se quedara de manera permanente convertido en una huaca, ¿no? Entonces, este Ayar Uchu toma o adquiere una forma lítica, que era la manera de perpetuar la divinidad o sacralizar un personaje. Eh, de esos 4, entonces, quedan 2. En principio, ahí aparece en el relato, por ejemplo, que utiliza Rostorowski, el rol que juega Mama Huaco. Ella era uno de los caudillos del grupo. Ella arroja 2 varas, ¿no? 2 varas de oro. Una de ellas cayó en Huayna Pata, ¿no? Que va a ser el lugar donde se van a sentar definitivamente, en este caso, los incas. Ayarmanco ordenó a Ayarauca a ocupar el lugar. Bueno, dice el relato, Ayarauca va volando y al asentarse en el lugar se convierte en piedra, ¿no? Y en ese instante Ayarauca ordena a Ayarmanco convertirse en Manco Cápac, ¿no? Esa es el relato, bueno, obviamente después Manco Cápac se van a sentar de manera definitiva en el Valle del Cusco, sin perder obviamente vínculos, ¿no?, con sus hermanos convertidos en piedra, ¿no?, en este caso. Entonces, esa lógica del relato, eh, dice, en este caso Rostorowski, este es un relato distinto al utilizado por Garcilaso de la Vega cuando utiliza estos héroes civilizadores, Manco, Manco Cápac y Mama Oglio. El relato en sí tiene como elementos andinos. Fíjense, habla de una larga peregrinación, esta idea de la transformación de los personajes en piedra, esta idea de la dualidad, cuando hablamos por un lado de los hermanos y de las hermanas. También hablamos de la cuatripartición, son 4 hermanos, 4 hermanas. Hablamos de la tripartición, cuando hablamos sobre la cueva, ¿se acuerdan? Eran 3 cuevas, ahí está también presente la idea de la tripartición. Entonces, en conclusión, ella dice que estos mitos revelan la cosmovisión y las estructuras sociopolíticas, ¿no?, andinas. Ahí está la división por mitades, fíjense, tiene un sentido de género y comprende una oposición y una complementariedad entre los bandos de Anán y Urín, hermanos mayores, poblaron la parte de arriba, mientras que los seguidores la parte de abajo, ¿no? Cuando hablamos, bueno, haciendo un análisis semántico, digamos, si quiere, ¿no? Los varones de Anán, como ustedes pudieron leer en Bastel, masculino-masculino, las mujeres de Anán, femenino-femenino. En este caso, femenino-femenino sería Collasuyo, por ejemplo. Los varones de Urín serían masculino-femenino, que sería Antisuyo, y las mujeres de Urín sería femenino-masculino, que sería Kuntisuyo. Es decir, ella dice, el relato tiene una parte mítica, pero también tiene una parte histórica, ¿no? Haciendo alusión a los procesos de transhumancia o de migración que se han dado a partir del siglo XI en adelante, en la necesidad de búsqueda de tierras, digamos, aptas para el tema del cultivo, ¿no? En este caso. Ella habla también de
de otra leyenda o de otro mito, que es aquella que se refiere a la lucha o a la guerra contra los chancas, particularmente. Antes de avanzar con esto, quiero decirles que los incas se asientan en el Valle del Cusco, pero es un valle que está poblado por otros grupos étnicos, ¿no? No es que llegan a un lugar donde no hay nada, sino que en definitiva llegan a un lugar eh, poblado por otros grupos étnicos y obviamente tendrán que entrar en una instancia de negociación como para poder asentarse de manera definitiva en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, uno de los grupos que estaba asentado ahí, uno de los grupos étnicos, fueron los Ayarmacas, ¿no? Este grupo, obviamente, practicaban la agricultura, estaban organizados, digamos, ¿no? En términos políticos, sin ser estados, digamos, ¿no? Eran como señoríos, en este caso, obviamente que tendrán que convivir precisamente con los incas que se asientan en en ese lugar. Entonces, uno puede decir eh, que en esta versión andina de la ocupación del lugar del Cusco primitivo, por grupos que llegaron y se establecieron mucho antes del arribo los de Manco Cápac, ¿no? En este caso, y este asentamiento del Cusco primitivo por parte de otros grupos étnicos está comprobado en términos arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, Rostorowski menciona los trabajos de Rowe entre 1960 y 1966, en donde ella habla sobre el tema de la presencia de la cerámica del intermedio tardío del Cusco, en donde se nota el reemplazo de una por otra, ¿no? Entonces, este autor demuestra particularmente que eh, la cultura inca tiene raíces más importantes en otras tradiciones como la de Ayacucho, la de Nazca y Tiwanaco, y no en las culturas más antiguas del valle, como ya les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, obviamente, la instalación, en este caso, de estos gobernantes cusqueños iniciales, eh, tiene, digamos, en principio, que ver mucho en la capacidad para poder dividir o separar los diversos grupos étnicos ya asentados previamente y obviamente luego también someterlos, en este caso, a una dominación mucho más efectiva, ¿no? Pero eh, hay todavía, digamos, décadas, ¿no? Para que logre desarrollarse un Estado, digamos, en este caso. La leyenda contra los chancas, también, bueno, en principio dice la amiga Rostorowski que tanto los mitos de los hermanos Ayar, como así también, bueno, la gesta de Manco Cápac, según la mirada del amigo Garcilaso de la Vega, se relacionan con los inicios, ¿no? Es ese momento inicial a partir del cual uno da explicación del momento a partir del cual los cusqueños logran instalarse en el Valle del Cusco y toda esa trayectoria, ¿no? En la búsqueda del Valle Escogido. Eh, pero la guerra contra los chancas se refiere a los inicios de la grandeza inca, ¿no? Es el momento inicial a partir del cual se activa todo el engranaje a través de la reciprocidad que va a permitir el sometimiento de otros pueblos, ¿no? Es el momento inicial a partir del cual esa experiencia de Estado, si lo hay, digamos, logra convertirse en imperio. Entonces, siguiendo con esa lógica, uno debe de caracterizar, o en todo caso la amiga Rostorowski caracteriza a los chancas, ¿no? Y lo dice de la siguiente manera, dice, en primer lugar, estaban los chancas, enemigos, ¿no? De los incas, ubicados en la región de los ríos Pampa y Pachachaca. Ellos aspiraban a una expansión territorial, es así que permanentemente estuvieron guerreando con otros grupos étnicos, ¿no? Esas guerras son como bien interesantes porque son guerras de rapiña, que no implicaban como el sometimiento del otro, sino en realidad iban detrás de los recursos de estos pueblos dominados, ¿no? Es decir,
se rapiñaba los recursos de ese pueblo y bueno, y automáticamente se retiraban a sus comunidades de origen. Estaban también divididos a la manera tradicional andina, es decir, en dos bandos, Anán y Urín, una parte de arriba y una parte de abajo, y cada vez que iban a guerrear llevaban consigo, fíjense, dos ídolos, ¿no? Uscovilca y Ancovilca, ¿no? Uscovilca la parte de arriba, Anán, y Ancovilca de la parte de Urín, ¿no? Es decir, eh, estos ídolos eran como huacas, actuaban como oráculos, digamos, en principio, ¿no? Entonces, los chancas son los que van a iniciar, siguiendo el tema del relato, una guerra con el propósito de conquistar, en este caso, el Cusco. Entonces, dice Rostorowski que durante el gobierno de Viracocha, uno de los incas reinantes, gobernantes en aquel momento, ¿no? Salen los chancas decididos a conquistar el Cusco. Cuando la lucha entre los chancas y los incas adquiere un carácter épico, sucede que Viracocha y dos de sus hijos terminan abandonando la ciudad, ¿no? Y se van como una parte elevada, digamos, de lo que es la ciudad, y solo el más joven de los hijos, dice el supuesto hijo de Viracocha, el joven Cusi Yupanqui, con sus generales deciden enfrentarse, en este caso, a los chancas. Eh, en algún momento, fíjense en Cusi Yupanqui, que luego será Pachacutec, ¿no? Mandará buscar ayuda entre los curacas vecinos, quienes en una primera oportunidad, dice el relato, decide no ayudarlos, ¿no? No ayudarlo por temor, bueno, obviamente a los chancas principalmente. Entonces, en ese contexto de confrontación, como que se dan diferentes tipos de etapas, en donde los chancas son derrotados, la leyenda narra, por ejemplo, que estando solo y muy acongojado por la situación, este Yupanqui, Cusi Yupanqui, Pachacute, que en algún momento se quedó dormido, ¿no? Y entre sueños se le apareció la imagen del dios Viracocha, quien obviamente le profetizó la victoria, ¿no? Es bien interesante este relato, porque también en el mito, digamos, se habla sobre la intervención de los Pururauca. ¿Quiénes son los Pururauca? Son piedras, simples piedras, que cobraron vida, ¿no? En ese momento, en esa instancia de enfrentamiento, eh, y que colaboran con los incas a derrotar a los, en este caso, chancas, ¿no? Eh, con el relato en sí, ya luego derrotados los chancas, dicen que el Cusillupanqui lleva, en este caso, el botín de la guerra, que eran productos principalmente, se los lleva a Viracocha, Inca, para que los pisara, dice, ¿no? Era como un acto ritual de sometimiento, el hecho de pisar, en este caso, el botín de la guerra. Eh, pero el amigo Viracocha se niega a hacerlo y decide que uno de los hijos fuera el que realizara este acto ritual, para lo cual obviamente Cusi Yupanqui se enoja, se niega, ¿no? También se entera de que Viracocha lo quiere asesinar. Es así, bueno, que él de manera abrupta toma el poder, en este caso la conducción, ¿no? Del Estado Inca o del señorío Inca, y que luego se va a transformar, en este caso, en imperio, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía la amiga Rostorowski, en este caso, tenemos que en los mitos de los hermanos Ayar y la gesta de Manco Cápac se relacionan con los inicios, y la guerra contra los chancas se refiere a los inicios de la grandeza inca. ¿Por qué, según la amiga Rostorowski, es tan importante la guerra contra los chancas? Porque le va a permitir en un primer momento a los incas el acceso, en este caso llamo botín de guerra, pero el acceso a diferentes tipos de recursos que le van a permitir generar lazos recíprocos eh, con los curacas del Valle del Cusco en un primer momento.
¿Estamos de acuerdo? Es decir, apelando a esta lógica del ruego, apelando a esta lógica de la dádiva, esos recursos iniciales sirven para establecer una relación. Ella explica también de que el motor de la conquista, en este caso, tiene mucho que ver con la reciprocidad, ¿no? En el sentido de que eh, a medida que se avanza territorialmente, a medida que crece la burocracia, a medida que se necesita permanentemente activar los vínculos con los diferentes curacas, se necesita cada vez mayor cantidad de recursos. Eso promueve que a la vez el Inca necesite o requiera de nuevas tierras, ¿no? O en todo caso de la dominación de otros grupos étnicos con el propósito de obtener recursos para mantener activos los vínculos de la reciprocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ella dice, esto se va a convertir en una especie de bola de nieve, ¿no? Mientras más grande sea la estructura estatal o mientras más grandes sean las redes, en este caso vinculadas con la reciprocidad, mayor necesidad de recursos existe. Esta idea del ruego y de la dádiva aparece muy claramente en el texto que ustedes leyeron. Tal es así que Rostorowski en algún momento dice, los últimos incas, principalmente Huayna Cápac, por ejemplo, se le atravesó por la cabeza la idea de terminar con estos vínculos de la reciprocidad. Fíjense ustedes, movilizar toda una maquinaria para la obtención de mano de obra, la mita, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de Huayna Cápac principalmente era promover la ampliación de los llanas, de los yanaconas, ¿no? Usted sabe muy bien que para disponer de los llanas no se requería, en este caso, de estos mecanismos del ruego y la dádiva. Es decir, se disponía directamente de esta fuerza de trabajo. Entonces, de ahí es que uno hable particularmente, que ustedes lo van a leer también en un texto de Conrad y Demares, que hacia el final de lo que es la experiencia incaica, lo que se tendía particularmente era hacia la potencialización de la figura del llana, del yanacona, en la medida que eso implicaba romper vínculos con los curacas y evitar estas instancias de ruego y dádiva y los costos, ¿no? Los grandes costos que significaba para el Estado poder mantener estas lógicas, ¿no? De dependencia, digamos, si quiere. Entonces, pero volviendo al tema acá, la guerra de los chancas resulta como muy importante en términos simbólicos, digamos, si quiere, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta? Bueno, de todas maneras, igual vamos a fotocopiar o lo vamos a, en todo caso, escanear para que ustedes lo tengan disponible, ¿no? En este caso, este texto que les mencioné sobre la amiga Rostorowski, ¿no? Tengo un texto más para que lo veamos rápidamente y así quedan como liberados, acá está, como liberados para la tarde, esperando que ustedes puedan o hayan podido leer, en este caso, el texto, ¿no? El texto lo respondía. Bueno. Profe, a la tarde, ¿a qué hora empieza la clase? 3:30, 3:30. ¿Tienen clase ustedes a la tarde? No. No, yo no. No, tenemos sociología a las 6, nada más. A las 6. En realidad va a consistir en la presentación, ¿no? del texto. Creo que son dos grupos los que se armaron, ojalá. Y nada, vamos a reflexionar sobre eso, sobre cuestiones que también ya estamos viendo ahora, ¿no? Ustedes ahí, esto lo extraje del texto del amigo Bachtel. Hay un grupo que leyó sobre eso, sobre la primera parte, y esta es la estructura que él muestra
obviamente ustedes ya saben, el amigo Bastel es estructuralista y escribe esta obra en la década del 60, en el 70, ¿no? En el 70, en el marco de la discusión sobre los modos de producción asiático, ¿no? Se decía, bueno, che, el imperio inca que era socialista, ¿no? Porque, bueno, había como evidencias sobre ello, entonces, utilizando como categorías propias del mundo europeo, se las trataba de aplicar, ¿no? En el mundo andino. Tanto así, por ejemplo, hace rato uno de los compañeros dice, bueno, el debate o la discusión sobre los llanas, si eran esclavos o no eran esclavos, ¿no? Entonces, son cuestiones que llaman la atención y que ya lo voy a mencionar anteriormente. Entonces, acá lo que queda puesto a colación de ustedes es esta lógica que menciona sobre la idea de la reciprocidad y de la redistribución, ¿no? Lo rojo es la idea de la reciprocidad, que existe como, uno puede decir, en diferentes niveles, ¿no? Aunque acá aparezcan dos. A nivel del curaca y del ayllu, fíjense, yo doy a cambio de, y la relación entre el inca y el curaca, ¿no? Y lo azul indica la idea de la redistribución, el flujo de un excedente producido, digamos, desde los ayllus, que van a parar en manos del Inca y que éste los vuelve a redistribuir tanto al ayllu como al curaca, ¿no? Aspecto a tener en cuenta, que ya les mencioné anteriormente, debemos de cuidarnos de proyectar sobre la sociedad incaica categorías nacidas de nuestra sociedad. Ya les advertí sobre el tema de esta discusión sobre si el imperio incaico era socialista o no, sobre el tema de los llanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es razonable pensar a la sociedad incaica o a esta experiencia civilizatoria con categorías andinas, digamos, ¿no? No con categorías de carácter occidental. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el tema de confundir el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa como una guerra dinástica, ¿no? Tiene que ver con otras lógicas andinas de sucesión al poder, ¿no? En este caso, o tiene que ver con esta idea de la dualidad en lo que se refiere al manejo del poder, ¿no? Que después más adelante lo analizaremos. Pero esta es una primera advertencia que nos trae a colación el amigo Bastel. Entonces, lo que queda claro es que la imposición del imperio incaico implica la imposición de un modelo centralizador, con un cuerpo burocrático, con una lógica religiosa, digamos, se quiere, también de carácter centralizadora, que gira en torno a la imagen del sol y de la luna, pero que de todas maneras respetaba las particularidades locales, ¿no? Tanto así que muchas de las deidades locales eran o fueron incorporadas al panteón estatal. Hablo, por ejemplo, de la Pachamama, pero también hablo, por ejemplo, de las momias, ¿no? Las momias que actúan como oráculo, eh, eh, que para ellos, digamos, resultan como muy importantes para su identidad. Bueno, esas particularidades locales no son negadas, sino son incorporadas, ¿no? Una lógica, creo que forma parte de una lógica de dominación de los incas, ¿no? Entonces, el modelo Inca, dice Bastel, es una organización consciente y racionalizada de la sociedad, responde a un plan ideal más que una realidad, ¿no? Lo mismo sucede cuando uno analiza el caso azteca, ¿no? Uno hace un mapa y dice, bueno, todos estos grupos étnicos han sido dominados por los aztecas. En el caso de los incas también, ¿no? Dice, todos estos grupos han sido dominados por el Estado inca. Sin embargo, cuando uno analiza ya la conquista, observa, entre otras cuestiones, que muchos de estos grupos étnicos que habían sido dominados por los incas eh, se volvieron colaboracionistas de los españoles. Entonces uno dice, la dominación incaica, en principio, no fue tan efectiva como uno ha pensado inicialmente. Entonces, responde a un plan ideal, ¿no? La realidad es otra, ¿no? Hay que ir a un enfoque más local para darnos cuenta, en principio, de cómo realmente operaba
operaban los mecanismos de dominación. Entonces, de todas maneras, hay como un intento de armonizar las instituciones preincaicas con su esquema unificador. Recuerden ustedes, por ejemplo, que el control vertical de pisos ecológicos, que tiene que es parandino, digamos, en este caso, es retomado por los incas, ¿no? A una escala macro, ¿no? Una escala macro o a gran escala, ¿no? El tema de los micmas o colonos también, ¿no? En definitiva, esta idea de esta instancia de negociación con los curacas locales, es decir, el Inca o el Estado Inca, a través de sus diferentes gobernantes, lo que intenta es armonizar las diferentes instituciones que existen. Entonces, obviamente que en ese contexto no nos hallamos frente a una presencia de una sociedad homogénea, sino a una superposición de instituciones que se reorientan hacia las particularidades locales y no siempre integradas dentro de una unidad teórica del imperio, ¿no? Eso es lo que dice Bastel al respecto, ¿no? Un aspecto que ustedes lo van a ver seguramente es el tema el sistema de producción que él estudia, que son dos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el modelo de la sierra y de la costa que hemos visto en la clase anterior. En este caso tiene que ver con la producción de la papa y del maíz. Obviamente que junto con la papa podemos también involucrar, por ejemplo, la quinoa, ¿no? Por decirles. Entonces, el sistema de producción, cuando uno habla sobre la papa, está más vinculada al tema de la subsistencia, está más vinculada al tema del ayllu, por ejemplo. La papa es un producto autóctono. Ustedes saben que la domesticación de la papa se produce en la zona del Tarapacá. Recuerden, Murra decía, hay 700 especies de papa que son producidas en diferentes niveles, bueno, en niveles en relación al tema del mar. Eh, la papa es una planta que no requiere de agua, tampoco de la intervención del hombre, y es obviamente de consumo más de las comunidades en general, ¿no? Mientras que el maíz tiene ya un matiz más estatal. Ustedes observan una gran cantidad de infraestructuras que se construye, andenería digo, que se construye con propósito de la producción del maíz. El maíz sirve no solo, para la bebida, para la chicha, obviamente como comida, podemos decir así. Entonces, cuando uno habla del maíz, habla de una fuerte intervención del Estado porque se lo requería para fines religiosos, como así también para otros fines. Por ejemplo, en el texto de Rostorovsky se habla muy bien que esta idea del ruego y de la dádiva, ¿no? Y del cumplimiento de la mita se hacía generalmente en un ambiente festivo, donde el Inca le daba generosamente, entre comillas, ¿no? Le daba textiles, coca, chicha, comida. Se iba, dice, en un ambiente, se iban cantando, ¿no? Los mitayos a cumplir con el propósito, ¿no? En este caso, del Estado. Entonces, el maíz es una planta que no se desarrolla en cualquier nivel en cualquier nivel en relación al mar. Es una planta que requiere de riego, de ahí la construcción o el desarrollo hidráulico de los incas, que es un tema que en algún momento también podremos ver. El maíz sí requiere, a diferencia de la papa, la intervención del hombre, del cuidado y todo lo demás. Entonces, y la planta del maíz es alóctona, ¿no? Es decir, la domesticación no se produce en la zona, sino se produce en Tamaulipas, en México, ¿no? En este caso. Entonces, un detalle interesante en relación con ello es que el Estado no introduce nada nuevo, dice Bastel, pero impone formas sociales y políticas que modifican su sentido y escala, ¿no? En este caso. Acá está el tema de la agricultura, ¿no? Que les mencionaba, la variedad de papas que hay, el desarrollo de la agricultura. Este creo que es Piquillacta, que es el que yo les mostré anteriormente y que no sabía su nombre, ¿no? Fíjense en cultivos en graderías o sistemas de andenes, diversificación del cultivo de papa y maíz y en mecanismos de regadío necesariamente, para el caso del maíz. Acá uno puede ver
esto de acá es pisac, las diferentes variedades de maíz que uno puede encontrar, y acá las actividades, ¿no? Acá se observa muy claramente la idea de la complementariedad que hay entre los sexos, las actividades compartidas entre hombres y mujeres, en lo que se refiere a la cosecha y el sembradío, por ejemplo, ¿no? Estos dibujos son extraídos de Guamapoma de Ayala. El tema de la propiedad y régimen de la tierra que analiza Bastel parte de la idea de una ficción de propiedad, ¿no? Que genera esta idea de la obligación recíproca, ¿no? El Estado incaico, dice, se asume dueño de las tierras, de los rebaños y de las mujeres, y que luego son como concedidas nuevamente a los campesinos de manera generosa, a cambio de, ¿no? Ahí está la obligación recíproca, en este caso de fuerza de trabajo, ¿no? Esa fuerza de trabajo va a estar como organizada ahí entre el tributo a través del sistema de la MITA, que es un sistema de prestación rotativa de trabajo. Entonces, es la manera de cómo confluyen los productos, ¿no? A través de estos mecanismos tales de reciprocidad, yo doy algo a cambio de, y el mecanismo propio de la redistribución. En ese contexto, obviamente, el Ayllu, ¿no? Juega un papel muy importante. Recuerden ustedes que el Ayllu es panandino, no es incaico. Entonces, el Ayllu es un grupo de parentesco teóricamente endógamo, de descendencia patrilineal, que posee un territorio determinado, que es la marca en este caso. Y el Aini, que también entra dentro del contexto que les mencioné anteriormente respecto al tema del trabajo de la tierra, es el trabajo de ayuda mutua, ¿no? Pero en relación con esto, yo tenía un dibujo de eso, pero bueno, acá no. También hay, como él esquemáticamente habla sobre un esquema de tenencia de la tierra, de los rebaños, y él dice, bueno, que hay como un intercruzamiento de derechos diferentes, ¿no? Tenemos las tierras del Inca, por ejemplo, que se dividen en tres categorías, que son las tierras del Estado, cultivadas en común por los miembros del Ayllu, a través del sistema de la Mita, por ejemplo. Tenemos las tierras de las Panacas, que son, lo vamos a ver la semana que viene, pero son estas familias reales, estos linajes reales. Esas tierras son trabajadas por los yanaconas, fíjense, y las tierras del Inca, que son propiedad de él, en este caso, también en su posibilidad de ser trabajadas por la Mita o por los yanaconas. Y las otras tierras son las que pertenecen a los curacas, fíjense, la pregunta era si sus tierras eran propiedad privada, ¿no? En este caso, el ganado también tiene una división tripartita, ¿no? Las tierras que pertenecen al Estado, ahí involucramos a la iglesia, en este caso, y las tierras de los curacas, y obviamente las tierras que pertenecen a las comunidades, en este caso a los Ayllu, ¿no? Entonces, el Ayllu, por ejemplo, tiene derechos particulares sobre los bienes familiares y derechos más amplios sobre la tierra y rebaños de la comunidad. El curaca, obviamente, tiene derechos sobre su propio territorio, sobre su propia marca, y tiene derechos superiores sobre la comunidad, ¿no? Es bien interesante el rol que cumplen los curacas en lo que se refiere a la conducción, ¿no? En esta idea de actuar la voz de todos, ¿no? El curaca, el que redistribuye las tierras, el que vela por los intereses de sus integrantes, ¿no? En este caso. Y el Inca tiene derecho específico sobre las tierras y rebaños, y hay un derecho eminente sobre el imperio, ¿no? En este caso. Acá está esta idea del principio de la reciprocidad. Dice, adquiere un sentido asociado al principio de la redistribución. No se puede entender una sin la otra. Y la circulación de bienes se da, fíjense, a través del tributo, puede ser trueque, tributo, la circulación limitada, se da mucha importancia al consumo local. Entonces, los campesinos deben el tributo también al curaca, por este acto de la reciprocidad, los tributarios, que son la fuerza de trabajo en este caso, pero de acuerdo al principio de la reciprocidad, ellos tienen la obligación del tributo, que se confunde con el derecho a la tierra de la comunidad. Quienes están exceptuados del tributo son los curacas. Recuerden ustedes que en el caso azteca, el tributo lo pagaban todos, ¿verdad? Ya sea en producto de la tierra, ya sea
en fuerza de trabajo o en servicio. En este caso tenemos que los curacas estaban exceptuados del pago del tributo. Y había un tributo especial que era el producido por los artesanos, ¿no? En el texto de Bastel ustedes inclusive van a poder leer o han leído sobre el tributo textil, ¿no? En ese caso. Entonces, la reciprocidad, acá lo tengo más claro, reciprocidad y redistribución. Dice, la población prestaba su fuerza de trabajo en las mitas organizadas por el curaca, quien devolvía lo producido. El Inca también aplicaba este sistema y redistribuía los bienes entre la población, incluso de zonas más lejanas, ¿no? Este es como el dibujo inicial que vimos al principio. Entonces, acá hay algunas ideas teóricas de Dominique Temple. La reciprocidad se revela como la matriz del intercambio de bienes, de ahí es que en los Andes meridionales no existe mercado. Implica el concepto del tercero incluido, ¿no? El tercero nace de la reciprocidad, el tercero que se ubica en el medio de los contrarios, equidistante, neutro y trascendente, y la reciprocidad es la cuna del ser social, de la conciencia y del lenguaje, dice Temple, y aquí comienza lo que no tiene medida y no puede ser ciencia, ¿no? En este caso. Acá lo que se puede observar es el trabajo comunitario, ¿no? Como en la actualidad se sigue trabajando con la taquitaclia, la palandina, y donde tienen intervención tanto hombres como mujeres, y el trabajo, en virtud del tema del desarrollo de las fuerzas productivas, es de carácter comunitario. Acá están los tipos de obligaciones para con el Estado, ¿no? Que también lo analiza Bastel. Primero, el trabajo colectivo de la tierra, tal cual como lo vimos anteriormente, por el tema del desarrollo de las fuerzas productivas. Es una apuesta al servicio del Estado y del curaca de los vínculos de solidaridad del ayllu, ¿no? Y la mita, ¿qué es la mita? Dice, los tributarios reclutados para un trabajo personal y periódico para el ejército de grandes obras, y en el ayllu, los que quedan, acá es lo bien interesante, porque hay gente que sale a realizar diferentes tipos de tareas, como la construcción de un puente, por ejemplo, y eso demanda varios días, ¿no? Durante esos varios días, insisto, estos trabajadores son mantenidos por el Estado. Pero, ¿qué sucede con las tierras y las necesidades de esta gente que se va a trabajar o a cumplir con la mita? Bueno, allí, fíjense, dice, los que se quedan cultivan los campos de los tributarios ausentes. Y también, obviamente, los curacas se benefician de la mita, ¿no? Cuando estos que se quedan a cultivar los campos de los tributarios ausentes, es bien interesante porque ellos activan lo que se llama una red de parientes solidarios, ¿no? Cuestión que el que retorna, sus campos están cultivados, su ganado está cuidado, ¿no? Es decir, la propia comunidad se encargó de resguardar bueno, no quiero decir propiedad, pero los recursos, ¿no? Con la cual esa unidad doméstica sobrevivía. Y ahí está el tributo textil, ¿no? La idea, dice, la materia prima es estatal, es decir, lo único que ponen las comunidades es la fuerza de trabajo, ¿no? En este caso, transformar ese textil en tejidos, ¿no? Y el tributo, ya saben, consiste específicamente en fuerza de trabajo, ¿no? El tributo, dice, conserva su carácter local, es bien interesante eso, porque el Estado Inca, si bien le pide un tributo a las comunidades, pero ese tributo corresponde con los recursos que hay en la zona. En la cuenca del lago Titicaca, el recurso principal será el textil, ¿no? Entonces, los trabajadores darán su fuerza de trabajo, digamos, en cuidar a las llamas y en producir la lana. Si bien hay una centralización por parte de los incas, fíjense, hay una redistribución posterior en función al tema de los objetivos del Inca para forjar alianzas, por ejemplo, en función del Inca en situaciones de guerra, etcétera, ¿no? En este caso. La mayor parte, dice la parte más grande de la reserva se consume localmente, el tributo pesa colectivamente sobre cada ayllu, no sobre el individuo, sino sobre lo colectivo, y se percibe, fíjense, bajo la supervisión de los curacas,
hay una estabilidad de la población tributaria. Y por último, hay un proceso dialéctico, circulación de bienes, refuerza inmovilidad social, vincula la comunidad con el conjunto, ¿no? Estos son entonces algunos aspectos que ustedes van a leer sobre, en este caso, el texto de Nathan Bactel. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe, pero me acordaba de que una vez en la materia de arqueología americana vimos que, por ejemplo, el señorío de Chincha, Sí. como que los incas no pudieron dominarlo, sería ese señorío, y al Ajá. señor, digamos, al señor de Chincha lo tenían como era, digamos, tenía un poder muy alto ese señor, porque tenía una gran cantidad de pesca, ¿no? Creo que manejaba como 10.000 canoas en el océano, entonces, o sea, le mantenían un respeto sería a ese señorío y no lo pudieron dominar, No creo pueden que, dominar. me acuerdo de eso. Sí, lo mismo sucede en los valles calchaquíes, ¿no? Los valles calchaquíes recién son dominados hacia 1667, pero no por los incas, sino por, en este caso, los españoles que intentaron situarse definitivamente ahí, ¿no? Conquistar ese territorio. En todo caso, lo que uno puede observar en términos arqueológicos en lo que son los valles calchaquíes es la presencia de los pucaraes, ¿no? Los pucaraes, digamos, en principio servían obviamente para la defensa, ¿no? Entonces hay toda una política de colonización en los valles calchaquíes que denotan un proceso de resistencia por parte de diferentes tipos de grupos étnicos, ¿no? Entonces, la colonización no fue tan efectiva como uno puede pensar de parte de los incas, ¿no? En este caso. Bueno, esto lo voy a colgar más tardecito y nos vemos a las 15:30, ¿les parece? Para el desarrollo de las explicaciones de los textos. Les cuento que solamente quedan 2 clases más. La próxima vamos a hablar sobre la sucesión incaica. Ustedes van a leer Corre y Demarest sobre la expansión imperial. Y la última, vamos a ver el tema de las diferentes estrategias de colonización llevadas a cabo por los incas. Y ahí vamos a tener que pensar en la modalidad del parcial, ¿no? Del segundo parcial, y con ello terminaríamos la materia. Así es que nada, no queda mucho tiempo, y bueno, y a seguir trabajando, ¿no? Nos vemos más tardecito, ¿parece? Les mando un abrazo. Bueno, profe, hasta luego. Chao, profe.